La Hora Clave presenta A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal todos los domingos. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, con La Hora Clave, en el 90.1 de la W. Con el auspicio de... Existe un lugar donde atienden bonito. Ahí voy a gozar porque tienen de todo y abren tempranito. Ven, Trujillo Plaza Market. Crea, decora, cocina y lúcete. Mientras ahorras. Clama, taladra, pinta y rueda. Mientras ahorras. Juega, corre, dibuja y salta. Mientras ahorras. Lleva leche, verduras, jugo. Ven. Huevos, arroz, atún. Ven. Carne, harina, pollo. Ven. Toallas, crema, champú y azúcar. Mientras ahorras, Trujillo Plaza Market. Amigos de la W, bienvenidos a una nueva emisión del programa A Fondo en este segundo domingo de febrero. Les saludamos y saludamos también a nuestra invitada Mayra Díaz, quien es comerciante autónoma de Cuenca. En este programa estaremos haciendo una réplica a lo que señalaba el director de mercados Marcelo Álvarez en nuestro programa de la semana anterior. Él hablaba acerca de regular al comercio autónomo de Cuenca a través de la aplicación o de la repotenciación de algunas plazas que ya están listas y de la construcción de nuevos mercados. Esto para que los comerciantes autónomos ya no se encuentren en las calles de la ciudad, especialmente del centro histórico y alrededor de los mercados tradicionales como son el 9 de octubre, el 10 de agosto y la Feria Libre. ¿Cuál es la visión que tienen los comerciantes autónomos acerca de eso? Pues con eso empezamos. Saludamos a Mayra y le pedimos que nos ayude con esa versión que tienen ustedes sobre lo dicho por Marcelo Álvarez. Buenos días con todos y a toda la ciudadanía en general y a usted, señor periodista, por recibirnos y tener un espacio para poder hacer algunas aclaraciones en vista de que se están tomando decisiones. Por el bienestar, creo yo, de la ciudadanía y el mejoramiento del espacio público en el centro. Efectivamente, estamos hablando de que el ingeniero Marcelo Álvarez ha dicho que somos como 10,000, aproximadamente 10,000 comerciantes. Bueno, yo no creo que sea tanto. Enmarcado en lo que son comerciantes, están aproximadamente en nuestra organización, FEDACOMI, como unos 1,300 o 1,400 comerciantes. Dentro de ellos está enmarcado todo lo que son parques, espacio público en el centro histórico y alrededores de los mercados. Claro está, son 30 años que los comerciantes llevan a los alrededores de los mercados. No ha habido ninguna solución, alcaldías han venido, alcaldías se han ido. Soluciones nunca han habido, pero querer meter de dos mercados. Hablamos de dos mercados, un mayorista, una activación del mercado Narancay y un mercado en el Cebollar. En el Cebollar, hasta donde yo sé, hay unos comerciantes, ocuparían ellos. Siguen los mismos comerciantes en las mismas calles y en los mismos lugares. O sea, no veo de esos comerciantes autónomos que están en el centro, se irán unos 20, unos 10. Estamos hablando que están en los alrededores de los mercados aproximadamente, él ha dicho como 10,000 en los alrededores de los mercados y en toda la ciudad. Así es. En cada organización, hasta donde yo sé, creo que hay como unos 100 comerciantes, al menos que venden hortalizas, verduras y esas cosas, que nosotros sabemos que está mal. Está mal porque nosotros hacemos la competencia a los mismos mercados que pagan un bien, un impuesto. Ahora, un censo que hizo la municipalidad en la anterior administración señalaba que son más o menos 3,000 los comerciantes autónomos que están en el centro histórico y en los espacios públicos. ¿Ustedes no creen que sea tanto? No, aproximadamente yo recién tuve una conversación con áreas históricas y el señor el arquitecto Felipe Manosalvas nos estuvo diciendo de que habían como 1,600 puestos. 1,600 comerciantes autónomos en todo el centro histórico. Centro histórico. Unos con permiso, otros sin permiso, unos que se han tomado la calle con o sin autorización, unos desde la misma alcaldía, autorizaciones, o sea, aquí siempre se ha manejado el espacio público como se ha querido. Unos estamos regularizados, otros tenemos permiso, otros no. Entonces, o sea, es un chiste, creo yo, al espacio público.
Entonces, todo esto viene ahí enmarcado desde hace años. O sea, no es de esta administración que quiera regularnos. Esto es una pelea constante de cada administración. Pero como yo siempre he dicho y veo mi ciudad, o sea, a más de ser comerciante, porque soy comerciante, vendo en la calle, algo que por sustento a mi hogar, a mi familia, es algo que nosotros necesitamos. Es seguir ejerciendo, es parte de nuestra vida cotidiana, ser cuencana y no tener una estabilidad laboral es muy complicada. Mientras más crisis económica exista en la ciudad, en el país, mayor cantidad de vendedores informales hay. Es decir, que si alguien quiebra una fábrica, una empresa, van a perder cientos el trabajo. Y conseguir un trabajo es súper difícil. Ahora en estas crisis es más. Tenemos más migrantes. Dentro de ellos están los venezolanos, los mismos peruanos, colombianos, que regalan su trabajo y viven en condiciones precarias. En cambio, nosotros tenemos que pagar impuestos, arriendos, luces, aguas, educación, transporte. Estamos hablando de que tenemos que generar aproximadamente un sueldo básico. En el comercio no es así. Entonces, mientras más crisis económica exista, más informalidad va a haber y va a seguir saliendo más personas. Pero ahí habemos comerciantes que somos de cepa. Nacimos en ese mundo, crecimos y seguiremos creciendo, creo yo. Porque es nuestra rama. Esa es la actividad económica a la que se han dedicado toda la vida. Muchas de las familias. O sea, por ejemplo, en mi rama, mi abuela vendía espumilla, mi mamá vende espumilla, yo vendo espumilla. Tengo una hija de 20 años, vende espumilla. Me siento orgullosa de venir de una tradición, porque es algo muy nuestro. Claro, es una actividad, digamos, patrimonial. Nuestra, ecuatoriana. Ustedes, por ejemplo, no tendrían igual repercusión vendiendo la espumilla en la calle que en un mercado, por ejemplo, donde uno no va precisamente a comprar espumilla. Ese es el gran dilema que tenemos todos los comerciantes. Hay productos que tienen que estar dentro del mercado, como por ejemplo carnes, verduras, frutas. O sea, tienen que estar dentro de los mercados porque la insalubridad que existe en el país, en la ciudad, en los sectores, es importante, porque un consumidor no va a comprar cosas que están tiradas en el suelo. Y eso tiene mucho que ver con la ciudadanía y con la gente que está dentro de los mercados, cumpliendo un orden jurídico y una ordenanza que ellos tienen. Entonces es algo inequitativo para los comerciantes y para las personas de dentro mismo. Pero conseguir un lugar dentro de los mercados es difícil. Vamos a hablar de una realidad. Dicen, ¿existen espacios dentro de los mercados? Claro que existen, pues. Pero usted entre, pues. Es complicado obtener un puesto. O sea, usted va, hace la solicitud, le dan el puesto, ahora ubíquese, pues. Las ubicaciones no son siempre las mejores tampoco, ¿no? Una es esa. Tampoco vamos a esperar grandezas como comerciantes. Los comerciantes siempre tenemos mucho que ganar y mucho que perder. Pero es difícil entrar. ¿Por qué? Colóquese. Las mismas personas de adentro no van a permitir que se ocupe un espacio que le han quitado a una compañera. En ocasiones familiares incluso, ¿no? O sea, exactamente. O sea, es algo muy duro. Colóquese. Ahora, vamos analizando las soluciones o las posibles soluciones que ha ido dando Marcelo Álvarez. Él señalaba que habían cerca de 2,000, un poco más de plazas disponibles que se podrían ir ocupando por los comerciantes autónomos. Una de ellas es la plaza de Narancay, por ejemplo. ¿Cuáles son las posibilidades de ubicar a gente en Narancay, teniendo en cuenta la distancia y que también no es una plaza muy comercial, digamos, para los productos que se venden? ¿Cuáles serían los peros que ustedes ven a ubicarse, por ejemplo, en Narancay? Bueno, en la administración pasada este mercado se hizo justamente con el mismo ámbito de decir, para los comerciantes autónomos, para los comerciantes informales del centro histórico. Yo no vi a ningún comerciante autónomo. Y si entraron, habrán entrado unos 10. ¿Los demás eran? Cuestiones políticas, creo yo.
Entonces, como yo siempre vengo diciendo, o sea, mientras más apego yo tengo a la alcaldía, mientras más yo soy fiel a la alcaldía, más beneficios obtengo. Entonces, desde mi punto de vista, no entran los comerciantes, los verdaderos comerciantes. Entonces, por eso es que siempre van a estar los mismos comerciantes en las mismas esquinas, en los mismos lugares y buscando sobrevivir. Señalaba el mismo Marcelo Álvarez que, por ejemplo, hay comerciantes que tienen, o digamos que la familia entera se dedica al comercio autónomo y que tienen un puesto en el mercado, tienen un puesto en otro mercado, también están en la calle. ¿Esto se da? ¿Esa es una realidad? De cierta forma, sí. Como le explicaba alguna vez, zapatero a su zapato. O sea, venimos de cepa. O sea, no vamos a querer tapar el sol con un dedo. Existe. Familias de políticos, en puestos políticos, familia del alcalde. No me refiero a esta alcaldía, claro, por digamos supuesto, está en general, o sea, no vayan a tomarlo a pecho y vayan a querer decir, esto dijo la señora, no, o sea, esto es siempre en general, yo le hablo por todas las alcaldías, una tras otras, familias, en donde, en los mismos lugares, en los espacios públicos, en los lugares de direcciones administrativas, entonces... Vamos a ser iguales, cada familia, si usted tiene un hijo y su hijo es comunicador, usted va a tratar de que se introduzca en el medio. Tratar de ayudar como padres, tenemos la opción de ayudar a nuestros hijos. Creo que desde este punto de vista nosotros como padres tenemos la obligación de ayudar a la familia a salir adelante. Exactamente. Mire, en mi caso, por ejemplo, yo siempre reflejo mi caso a los casos de los demás compañeros porque... Creo que es uno de los casos que quiere salir adelante. Tengo familia que ya es profesional. Yo estuve en el camino, justamente, pero la situación económica es totalmente diferente. Tengo un hermano que está estudiando medicina y, o sea, ese es el sueño de cada persona. O sea, dejar las calles, pero si no te dan una fuente, no te ayudan, ¿cómo sales? Ahora, otra de las opciones era el mercado mayorista, por ejemplo, pero el mismo hecho de ser mayorista ya obstaculiza el hecho de que puedan entrar comerciantes autónomos, aparte de que las plazas no van a ser tan amplias como lo ha dicho el mismo Marcelo Álvarez. Exactamente, el comercio ya de los mayoristas, desde mi punto de vista, como ciudadana, excelente. Felicidades. La mejor obra que pueden haber hecho los administradores de esta alcaldía es ya tomar una decisión en claro en hacer el mercado mayorista. ¿Por qué? Efectivamente, usted va a la feria libre, los mayoristas se han transformado en minoristas, los minoristas cogen gente para que recorran en las calles, pero eso se debe a que no hay una administración en la que le diga, ¿sabe qué? Usted me hace esto, o yo veo que hago esto, o hay una denuncia, va a implicar una sanción. Ahora, también hay plazas menores, como la que usted señalaba del Cebollar, hay otra, tengo entendido, en Miraflores, hay una en Quinta Chica, que son mercados más bien del día, no son mercados más bien de una feria que se activa un jueves, que se activa un miércoles, que la gente sabe que ese día va a haber feria. ¿Ustedes creen que esa puede ser una opción? El director de mercados señalaba que se abrirían todos los días y que ahí podrían darse plazas para los comerciantes autónomos. Yo creo que es bien complicado. Es un tema muy complicado. Se ha ido una organización en la que son los mercados rotativos, ¿no? Esta se llama... Bueno, existe una organización en la que este mercado rota. Constantemente ocupa la plaza de Quinta Chica en este caso. No. Miraflores. Miraflores, la plaza de Miraflores, la plaza de Totoracocha, y así van rotando a nivel de la ciudad. Estos cumplen con el margen de pagar aproximadamente, creo que yo estuve conversando hace años con un administrador de mercados y me supo informar que ellos cumplían con una demanda de 700 puestos. Que se ocupe o no ocupe ese espacio, ellos tienen que pagar la patente de 700 puestos aproximadamente. Bueno, no sé qué tanto de cierto será, pero de algo se debe estar hablando. Efectivamente, son aproximadamente 700 comerciantes que ocupan los fines de semana, un día a la semana. Que son un número suficiente como para llenar esa plaza, ¿no? No habría espacio ya para más, porque son plazas pequeñas. Exactamente, y pagar
pagar, sobre todo pagar. Las carpas rodantes, o sea, el mismo hecho de que ellos pagan, pues hay que ser conscientes y que lleguen un día y ya no vendan nada. El mismo alrededor, la gente, los moradores, si por un día se quejan. Aproximadamente yo vivo en Miraflores. Está cerca de la plaza donde sí, lastimosamente, o sea, y siempre he visto la problemática que hay, el olor pestilento que deja el pescado, las cucarachas que hay en el mercado. O sea, si eso implica un día a la semana. Una semana sería un caos. O sea, lo dice como vecina, no solamente como moradora. Ahora sí le hablo como moradora. Bueno, no sé, en vista de cómo tendrían que buscar una solución a la problemática, porque ya no sería beneficiar a los comerciantes, sino ponerse en contra del barrio y también a los comerciantes de la COFELIG se llama la organización que son los mercados que están rotando. Sí, y también integran en el parque, en la plaza de Miraflores, los comerciantes de agroecológicos de Sinincay. Ellos también ocupan ese espacio, justamente los sábados. O sea, no estamos hablando de un grupo pequeño, sino un grupo masivo. Entonces, ponernos en caos entre vendedores regularizados y comerciantes autónomos que no están regularizados de ninguna forma. El remedio terminaría siendo peor que la enfermedad. Exactamente. O sea, provocaríamos un caos desde el un lado y desde el otro. Porque estamos en una crisis y el que menos quieres es vender y trabajar en paz. Claro. Ahora, otra de las cosas que señalaba Marcelo Álvarez es que, por ejemplo, para darles un espacio en los mercados, ya no podrían ser los vendedores autónomos, los comerciantes autónomos de un solo producto. Por ejemplo, hay gente que viene del campo y vende frutas, yo que sé, vende una carretilla solamente capulí, o tiene una cajita, una canasta de pan. Él señalaba que tendrían que tener ya gavetas, tendrían que tener una variedad de productos. Esto es complicado y quitaría ya el hecho de ser autónomos, entiendo, ¿no? Desde ese punto de vista, como vuelvo y repito, zapatero a su zapato. O sea, hay comerciantes que expenden frutas y decirles que pongan cárnicos es imposible, porque ellos saben de frutas, no saben de cárnicos. Claro, ese es otro giro de negocio. Entonces, es un poco complicado. O sea, la ciudad, los comerciantes mismos es un poco cerrado, el tema es un poco súper delicado. Hay que tocarles a ellos porque usted le ataca y ella reacciona. Los seres humanos, los comerciantes autónomos, es la sociedad más golpeada de la ciudad. Están siempre a la defensiva. Siempre, ¿no? Siempre. Ante una acción siempre va a haber una reacción. Usted me habla, yo le grito. Usted me dice, yo le insulto. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque es una parte bien golpeada. O sea, viene la guardia, le ataca, viene un funcionario, le ataca, viene le ataca. Entonces, y a veces uno lo único que hace es agachar la cabeza por el pan de nuestros hijos y llorar. O sea, en nuestra situación también nos ha tocado, o sea, vivimos constantemente a esto de las administraciones. Lo único que queremos de alguna forma es, como le dije, estamos hablando del mismo tema, los dos bandos, Fedacomi y administración, alcaldía, estamos hablando del mismo tema. Una regularización. ¿Pero de quiénes? De los verdaderos comerciantes informales, de los verdaderos. No de los que están detrás de nosotros escondidos o apañados queriendo decir yo también vendo y yo soy más y yo soy aquí. No, o sea, hay como cierta en todo lado, o sea, hay gente que se escuda atrás de nuestras espaldas. Entonces, si es que empezamos a hablar de así directamente, no vamos a hablar de 10,000 vendedores, pues. Son muchos menos. Son aproximadamente, como le dije, son en áreas históricas, me dijo que habían 1,600 puestos. Pero yo no veo 1,600 puestos en áreas históricas. Puede que exista un margen totalmente diferente. O sea, yo saco un permiso, usted tiene su permiso, pero para un día. ¿Ya? Y ese es en eventos especiales. En todo el año, ¿cuántos eventos existirán? Muy poco realmente. Exactamente, vamos a hablar que si somos 20 vendedores, cada uno tiene 10 permisos. Estamos hablando de aproximadamente
Estamos hablando de vendedores como por ejemplo su giro de negocio. Formales. Ya semiformales dulces, claro. O sea, cosas que están dentro del margen de la ordenanza. Porque hay cosas que están dentro. Hay permisos en los parques. O sea, se ha ganado un espacio cada comerciante en el que si un parque está botado, vamos a la inseguridad. Vamos a permitir que ese espacio, en vez de que se ocupe como algo bueno, se ocupe para tomar, para seguir haciendo vandalismo. Pero si se ocupa con un comerciante, esa plaza muerta puede volverse en una plaza activa. Entonces, algo beneficioso para la ciudad, desde mi punto de vista. Pero como el sol a veces lo tapamos con un dedo, y creemos que esa es la solución. Las cosas como tienen que ser. Hay comerciantes que quieren efectivamente entrar dentro de los mercados, pero ya les digo, es un tema muy difícil. Es complicado. Ahora, para los comerciantes que están en las calles, hemos visto en las últimas semanas episodios de enfrentamientos con la Guardia Ciudadana. El último fue en la Plaza Cívica, junto al Mercado 9 de Octubre, un hecho que terminó en violencia. Veíamos en videos de nuestros compañeros de la W Radio, de Yamil, precisamente que se alzaba un puesto de comida, se botaba sobre una camioneta, también habían agresiones hacia la Guardia Ciudadana. ¿Cómo está esta relación de la actual administración entre la Guardia Ciudadana y los comerciantes autónomos? ¿Ustedes creen que ha regresado un poco, digamos, represión? ¿Quizás hay menos entendimiento? ¿O cuál es el papel de los comerciantes autónomos? ¿Cómo lo ven? Con la problemática que hubo ahí en la 9 de octubre, un tema muy, muy duro, insensible, inhumano, porque se suponía que nosotros estábamos en diálogo, Fedacomi estaba en diálogo. Bueno, no fue con nuestra federación, una de sus asociados, no fue con nuestras asociaciones, pero en vista de que somos comerciantes, somos seres humanos, nos ha tocado. Nosotros pedimos al abogado que intervenga en ese punto. Actos totalmente bochornosos para nosotros como comerciantes, porque los verdaderos comerciantes no atacamos, no somos así. O sea, atacamos de forma verbal, sí, de paso, pero si tú me quitas, yo no te agredo. O sea, yo no te agredo físicamente, porque nosotros, los verdaderos comerciantes, sabemos que ellos, además de ser la Guardia Ciudadana, es un funcionario que está justamente para resguardar el espacio público y para cuidar la seguridad e integridad de una persona. Entonces, nosotros sabemos que si al atacar hay leyes que los protege a ellos y que van a serán ustedes. Y vamos a ser nosotros. Lastimosamente, como explico, hay comerciantes que están detrás de nosotros. No sé cómo podría explicarle, pero no estamos de acuerdo. Por eso digo, hay que hacer un registro. Para nosotros es importantísimo que se exista una regularización venida desde arriba. Ahora, en la anterior administración hubo ya una carnetización de comerciantes. Eso quedó en nada prácticamente. Como cada administración, cada administración siempre ha sido, les vamos a ayudar, ustedes van a ser reubicados, ustedes van a estar aquí, ustedes les vamos a dar esto, les vamos a dar esto. Pero no, las cosas a medias jamás funcionan. Yo también tenía ese sueño anhelado, ese sueño de princesas para mí, porque para mí irme al municipio cada rato no sea malo. Quiero ver el permiso para tal fecha. No hay. Tiene que conversar con el director, tiene que esto. O sea, es un dolor de cabeza. O sea, hay mucha burocracia también, se podría eliminar esa burocracia. Demasiada. O sea, y estar en eso de que yo te ruego, yo te pido, yo te imploro. O sea, no estamos en eso. O sea, dignificar el trabajo autónomo para los comerciantes es complicado. Creo que en todo. O sea, creo que en todo. Pedir justicia, pedir salud, en toda el área del país hay que pedir, rogar y humillarse. Entonces, imagínense si nosotros queremos trabajar de una forma ordenada. Vamos, pedimos. Y para eso tenemos que pedir, rogar y decir, por favor, ayúdennos. Ya, o sea, estar ahí días, horas, semanas.
Entonces creo que ya está, o sea, ya llega un punto donde uno dice, ya basta. Y lo único que queremos es una regularización en los que nos den puntos exactos. Es decir, se determinen zonas donde ustedes puedan ejercer su labor, ¿no? Ahora, el hecho de ser comerciantes autónomos y también ambulantes, ¿no les obliga a rotar, a circular, a no estar estáticos en un solo lugar? Mire, la ordenanza del 2003 es muy clara. Dice que nosotros no podemos tocar el espacio de la zona cero. Ya, que es el Parque Calderón y sus alrededores. A 2 cuadras a la redonda. Hasta hace unos 2 años, esa zona fue respetada. Ahora nos vemos, a nosotros nos obligaron a coger un puesto, un permiso para las fiestas ocupar las salidas de misas, otros en las afueras de las escuelas, y así. Antes era todo, la ordenanza era un conjunto donde áreas históricas, control municipal, EMAC no existía. Ahora sabemos que también dan permisos. Y control de mercados, ahora también toma decisiones de control municipal, control de áreas históricas y también, de cierta forma, en EMAC. Entonces, ese ámbito, todo ese alrededor, estamos, creo que todos los comerciantes confundidos y estamos pidiendo equivocadamente los lugares y espacios equivocadamente. No se sabe a quién pedir permiso ni dónde. Exactamente. Pero la gente que hemos estado desde un comienzo, que nos regula esta ordenanza, nos han ayudado a ver los espacios realmente con quién conversar y dialogar. Mi espacio directamente es en áreas históricas, en la cual yo siempre me he manejado. Llevo años manejándome ahí. Entonces, este lugar donde nosotros pedimos también regula lo que es alrededores de mercados. Esto dice claramente, la ordenanza regula todo este tipo de actividades. Dice claramente en el artículo 11, el artículo 12 y el artículo 10, 11 y 12, que dice que podrán estar en los alrededores, siempre y cuando no ocupen un máximo de 1 metro. 1 metro cuadrado, es decir, un espacio pequeño. Donde dice no claramente que alrededor de los mercados no podemos ocupar absolutamente nadie. Dice claramente. Pero como le digo, o sea, falta de ética, falta de... También quizás de socialización un poco, ¿no? Con los comerciantes. Creo que esa es la verdadera, o sea, la verdadera palabra. Socialización de los verdaderos compañeros, verdaderos vendedores informales. Seguimos conversando con Mayra Díaz, quien es representante de los comerciantes autónomos. Estamos llevando adelante una réplica a lo que fue la entrevista con Marcelo Álvarez la anterior semana. Él es director de mercados. Él señalaba que para regular el comercio autónomo se iban a implementar, potenciar mercados y plazas que se encuentran en la ciudad, en sectores como Totoracocha, Miraflores, del Cebollar. Estas opciones no convencen del todo a los comerciantes autónomos, quienes esperan una solución integral al problema que tienen en los espacios públicos, en los alrededores de mercados y también en zonas que son consideradas como patrimoniales e históricas de la ciudad. Conversamos con Mayra y le preguntábamos sobre si se han organizado alrededor de personas que podrían no ser comerciantes autónomos precisamente, sino usan esta fachada, digámoslo así, para cometer actos violentos, para cometer incluso delitos contra la ciudadanía. Claro, efectivamente, es un tema muy, muy delicado, porque si yo no tengo pruebas para decirte tú no eres comerciante... Claro, es complicado. Es complicado, es muy complicado. Pero se da, lo han palpado. Pero se da. Pero como vengo diciendo, es importantísimo la regularización. Es importante. Entonces ahí empiezan a depurarse. A lo mejor no somos ni los 10,000, a lo mejor somos solo 1,000, 2,000, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer una hora creo que muy específica y decir, ahora sí vamos a meter a los verdaderos comerciantes? Los mismos comerciantes, ya le digo, llevan 30 años en las mismas calles, en los mismos lugares. Y es necesaria esta depuración, ¿no? Para saber por lo menos cuántos son y en dónde ubicar. Exactamente, o sea, hay comerciantes que se meten, mayoristas, bajan a la 9 de octubre a vender. ¿Ya? Y se cubren de la fachada de los comerciantes que llevan su canastita, traen desde el cerro a vender acá en el centro. Entonces, cuando no hay el mismo idioma de las administraciones, porque cuando no se dialoga de la forma que debe de ser,
no hay una regularización. ¿Les parece que todo empieza a ser político? Es decir, una administración les ofrece algo, llegan las elecciones, se ganan los votos. Siempre ha sido eso, siempre. Yo llevo desde el 2003 que peleamos esa ordenanza en el 2003. Por eso estamos nosotras las que vendemos espumilla dentro del mar. 17 años ya, ¿no? Sí. Y incluso está algo enmarcado en esa ordenanza que dice que cada 10 años podemos, si es que no es factible una ordenanza, podemos cambiarla, reformarla. La ciudadanía ha crecido, las cosas han cambiado. Necesitamos una ordenanza que nos garantice el derecho al trabajo, que nos garantice la estabilidad laboral y la seguridad social. No solamente a nivel de Cuenca, a nivel nacional. O sea, no estamos hablando de un tema que aquí nomás ocurre en el país entero. Entonces, pero si es que cogemos a los verdaderos comerciantes y los colocamos donde debe de ser, con una obra factible, con una obra que sea de verdad. Comerciantes que llevan 30 años en la calle, efectivamente. Pero ellos quieren una obra donde sea factible su comercio. No una obra donde que vaya arriba al cerro y no venda a nadie. Claro. Ahora, ¿cómo están las relaciones con el municipio, con Marcelo Álvarez y también con la administración de Pedro Palacios, teniendo en cuenta que la FEDACOMI ya estaba en conversaciones con la actual administración y al parecer pues esas conversaciones quedaron insubsistentes luego de hechos como el que lo comentábamos, el de la 9 de octubre o como los mismos operativos de la Guardia Ciudadana que han pedido que los comerciantes autónomos salgan de calles del centro histórico, se muevan y les han impedido de alguna manera su trabajo? Bueno, desde mi punto de vista no como comerciante, sino como ciudadana. Cada administración hace lo que se le viene en gana. El alcalde habló de una cosa, los concejales hablan de otra, Mercados habla de otra, Guardia Ciudadana. No existe una coordinación, una planificación. Exactamente. Yo lo que siempre he dicho, si no hay una socialización entre todas las partes, jamás se va a hablar algo en concreto. Ahora, de las reuniones que ustedes han tenido como FEDACOMI con la municipalidad, ¿qué es lo que se ha logrado obtener? ¿Hay algún tipo de solución, un plan? Las soluciones las damos nosotros mismos, los comerciantes, lo que queremos, lo que necesitamos. Como comerciantes necesitamos un sinnúmero de espacios y lugares. La administración dice que existen efectivamente 300. El otro día estuve viendo en las redes sociales justamente de área de mercados y decía que ya estaba destinado a 300 puestos para la Federación FETRAPAS. Nuestra querida presidenta, Norma Villagrán, ella decía justamente que ese espacio era para ellos. Bueno, no sé, entonces, ¿dónde quedan ustedes? Comerciantes, ¿dónde quedan? ¿Qué van a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? La Guardia Ciudadana tiene órdenes específicas, es cuidar el espacio público, ser liberado a las plazas, justamente en el espacio que hubo los inconvenientes, que es la Plaza 9 de Octubre y sus alrededores, justamente por lo del tranvía. Se había pedido para el señor Mauricio Zambrano, le había dicho justamente que tiene que reubicar a las personas que están en las vías del tranvía. Es muy peligroso, efectivamente. Las compañeras, ellas han estado pidiendo siempre la calle esta, Hermano Miguel, el sector, que es una zona muy desolada prácticamente. Si se le colocaría a los compañeros ahí, la gente que realmente vende a los alrededores, ellas estaban de acuerdo en eso. Estamos hablando de la calle que queda en el pasaje Hermano Miguel. El pasaje Hermano Miguel, justamente. Se había hablado de eso, habíamos quedado en algo, pero después con todo lo que ocasionó no hubo diálogo. Después presidenta me supo informar que estaban conversando justamente de los puestos de Narancay. O sea, son cosas que nos dicen una cosa y nos salen con otra, Mercados nos sale con otra, entonces no sabemos, o sea, el alcalde nos dijo sí, no va a haber decomisos, entonces nosotros estamos en una nebulosa donde no sabemos para dónde direccionarnos, ni a quién llegar y con quién conversar.
Amigos de la W, estuvimos conversando con Mayra Díaz, quien es comerciante autónoma, en un ejercicio democrático de réplica para dar también la voz a los comerciantes autónomos sobre las declaraciones que nos dio en el anterior programa de A Fondo Marcelo Álvarez, quien es director de mercados. Él señalaba pues que estaban listas algunas plazas, se iban a repotenciar algunos mercados para ubicar a los comerciantes autónomos. Hemos escuchado a Mayra Díaz sobre las propuestas que ellos tienen, la problemática que se les presenta a diario, tanto en los espacios públicos como también en aquellos mercados que estarían destinados a ellos. Y hemos escuchado las dos partes y les dejamos a ustedes y a su criterio pues conocer y entender más sobre esta problemática que atañe a la ciudad. Mayra, muchísimas gracias por su visita, sus palabras finales. Muchas gracias a todos y esperemos que empecemos a dialogar y a socializar con los verdaderos compañeros. Una cosita más acotando, nosotros los compañeros de la Federación Fedacomi hemos hecho una carnetización propia de la federación, porque es necesario que la ciudadanía nos identifique y para no tener esos inconvenientes de que eres o no eres vendedor, estás o no estás asociado, a quién perteneces, qué vendes, por qué y para quién. Entonces, ¿de qué vendes más que nada? Entonces, si tú infringes esta ley, la federación tiene toda la potestad de decirte: yo te expulso de la federación y tú no vas a pertenecer, y vamos a hacer lo posible para que tú no ingreses a ese catastro que va a dar áreas, la dirección de mercados, justamente para que no se malinterpreten este tipo de cosas. Esta carnetización justamente es para que hicimos un acuerdo, no con las autoridades, sino el comerciante con la ciudadanía, porque nuestro deber y nuestro respeto es con la ciudad, porque es nuestra plaza, es nuestra forma de trabajo y también nuestra fuente de ingreso, y la ciudadanía es la que nos compra. Entonces... Importante saber que están carnetizados. Entiendo que portan el carnet en cada una de sus aproximadamente actividades. Vamos desde el lunes a estar ya con los carnets y con su respectivo uniforme. La gente que está esperando una regularización urgente. Entonces, para invitar también a la ciudadanía que consuma, si es que va a comprar un comercio autónomo, ve el uniforme, ve el carnet, sepa que es una compra segura también, ¿no? Exactamente. Agradecemos muchísimo a Mayra, nos despedimos, les dejamos con la programación habitual de la 90.1, síganos también en redes sociales, estaremos atentos a sus comentarios y preguntas. W Radio presentó A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, en la hora clave, 90.1 de la W, todos los domingos. Con el auspicio de... Existe un lugar donde atienden bonito. Ahí voy a gozar porque tienen de todo y abren tempranito. Ven, Trujillo Plaza Market. Crea, decora, cocina y lúcete. Mientras ahorras. Clama, taladra, pinta y rueda. Mientras ahorras. Juega, corre, dibuja y salta. Mientras ahorras. Lleva leche, verduras, jugo. Ven. Huevos, arroz, atún. Ven. Carne, harina, pollo. Ven. Toallas, crema, champú y azúcar.